tardes. Bienvenido. ¿Prefiere que le diga ingeniero o no vicepresidente? ¿Cómo te queda? ¿No? Como Jorge. le salude de esa manera. Jorge, sí. Bueno, bienvenido, sí. No, prefiero vicepresidente. Sí. ¿Cuál es su situación actual dentro del gobierno de este país? Bueno, yo creo que hice una diferenciación y es pertinente la pregunta. O sea, yo soy vicepresidente constitucional de la República, elegido por el pueblo ecuatoriano, por ser de electoría regional, la agencia a la que usted representa. Yo creo que es importante hacer esta precisión. Yo soy elegido en binomio, en este caso con el presidente Lenín Moreno Garcés, pero yo no soy parte de este gobierno. Yo expresé públicamente discrepancias con el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés y eso significó que él tome la decisión, yo creo que un poco exagerada, de retirarme los encargos ejecutivos. Hay que diferenciar también que hay encargos constitucionales, el rol que yo tengo como vicepresidente constitucional de la República, y los encargos ejecutivos que me había encomendado el presidente, que me los retiró, y desde ese momento yo dejé de ser parte de este gobierno. Yo estoy... ¿Puede pasar eso en la práctica? Quiero decir que un vicepresidente sin funciones deje de ser parte de un gobierno. Bueno, sí, ¿Puede pasar eso? Sí, de hecho esa es la situación en este momento. Yo no soy parte de este gobierno, yo no soy parte del gabinete, tengo serias discrepancias con la política que está aplicando el presidente Lenín Moreno, que se van alejando de la línea progresista que han marcado 10 años de revolución ciudadana. ¿Puede mencionar algunas de las más importantes? Siempre el proyecto político representó un contrapeso contra poderes fácticos. Por un lado usted tiene los grandes medios nacionales, que claramente tienen una agenda concertada el día de hoy con los medios públicos. Antes había un contrapeso entre los poderes fácticos, el poder financiero, las grandes empresas que ahora tratan de imponer su agenda a un gobierno que llegó al poder con una agenda progresista, que es mucho más que construir casas, es mucho más que entregar o aumentar bonos para la ciudadanía. De todas maneras, un presidente tiene esas atribuciones y esa potestad sí, de por supuesto. conducirla. Por supuesto. Y también quiero hacerle referencia que en el pasado, antes de la Revolución Ciudadana, tampoco habían encargos ejecutivos a los vicepresidentes constitucionales. En ese entonces no lo cuestionaban, ahora todo el mundo cuestiona que yo no tenga encargos ejecutivos. Pero bueno, yo expresé públicamente mis discrepancias con el presidente de la República y uno de los temas más serios era la entrega de una de las empresas públicas, de la segunda empresa que más factura en el Ecuador, a una familia, la familia Bucarán, claramente vinculada con la partidocracia y con el oscuro pasado de la política ecuatoriana antes del año 2007. Y yo lo expresé públicamente. Es un tema que hasta la fecha no se ha corregido. Pero hay pruebas de que... Bueno, el presidente lo reconoció en el buró político y yo también se lo expresé en lo privado como corresponde. Se comprometió a corregir el tema, pero no lo ha hecho hasta la presente fecha y yo no pierdo la esperanza de que lo haga, de que nuevamente el gobierno regrese al encauzamiento progresista que marcó la agenda de 10 años de desarrollo en un proyecto político que sacó a casi 2 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué usted decidió poner públicamente una carta en donde se abrían fuegos? Porque en lo privado ya se habían comprometido varias veces en corregirlo y no habían cumplido. Yo vi también además que se estaba construyendo un discurso económico con cifras distorsionadas, que después tuvieron que reconocer que estaban equivocados, en donde ya había una agenda que yo, al recibir información del Consejo Consultivo Productivo Tributario, como de hecho las propuestas que están llegando al Consejo Consultivo Productivo Tributario que yo presidía, las propuestas que han llegado ahora son claramente la agenda del candidato opositor Guillermo Lasso. Si usted hace una comparación de cada una de esas propuestas que han llegado a este Consejo Consultivo, son precisamente las propuestas que el banquero Lasso propuso en su campaña electoral y que claramente fueron derrotadas porque él perdió las elecciones. Sin embargo... Más allá de eso, el presidente Moreno tiene el 84% de aceptación. En buena hora por él. O sea, quiero decir que la población está apoyando su política, su propuesta. Y creo que hablar de estas cifras a un poco más de 100 días de gobierno no es lo científicamente adecuado, pero en todo caso, bien por él, pero se llega al poder para gobernar. Y claramente hay que gobernar en beneficio de las grandes mayorías, no con la agenda de las grandes corporaciones o del poder financiero o de los grandes medios de comunicación. En todo caso, ese es
eso es algo que tendrá que enfrentar el presidente de la República y espero yo como su vicepresidente y como ecuatoriano, no faltaba más, que tenga éxito en su gestión. No se debe interpretar mis discrepancias en otro sentido. Yo aspiro y espero que el gobierno tenga éxito y que se encauce dentro de la línea progresista que marcaron 10 años de proceso político de Revolución Ciudadana. ¿Y si no fuera así? Bueno, lo haré también conocer públicamente, como de hecho lo estoy haciendo. A lo largo de las entrevistas que he dado en varias provincias, en los encuentros ciudadanos, los ciudadanos se me acercan y me dicen, oiga, por favor, díganle al presidente que los agricultores de la provincia de Los Ríos estamos indignados con el retiro de la sede de la banca pública en la ciudad de Quevedo para que la traslade nuevamente a Quito. Y así lo voy a hacer, con cartas respetuosas. No hay otra vía de comunicación para darle a conocer mi punto de vista o el punto de vista de los ciudadanos al señor presidente de la República. ¿Qué hace un presidente sin funciones en este país? Un vicepresidente. Perdón, un vicepresidente. Usted tiene toda la razón. Bueno, yo voy a construir políticas públicas para proponerlas al gobierno nacional. Lo voy a construir con la ciudadanía. En este momento los temas que enfrento judicialmente, por supuesto que concentran gran parte de mi tiempo, pero fuera de eso voy a trabajar con la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que se pueden construir desde la sociedad propuestas de políticas públicas en lo económico, en lo político, en lo social, que pueden ser de mucha utilidad para el gobierno. ¿Tiene una vía de acceso para la presidencia? No. O sea, no tengo ningún nivel de diálogo, si esa es la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento? ¿Usted visualiza? Eso depende del presidente de la República. Pero también de usted. Pero yo siempre estoy dispuesto. ¿Sí? Yo siempre trato de construir y utilizo los canales que yo considero adecuados. O sea, si pensaron que yo iba a quedarme callado con una amenaza de regresar al país de antes, al Ecuador de antes, a ese estado corporativo, a ese estado prendario de las élites, y que yo no he emitido una voz de protesta, estaban equivocados. Yo no me quedo callado. Yo lo dije en lo privado, luego tuve que decirlo en lo público, y si el retirar a la familia Bucarán de la Corporación Nacional de Electricidad representa que me retiren los encargos ejecutivos, bueno, en buena hora. Es por el bien ciudadano. Pero hay fotos de algunos dirigentes justamente de esta corporación donde están abrazados con el expresidente Correa. Sí, pero perdóneme, yo estoy hablando de un tema de fondo. La entrega a espaldas del pueblo ecuatoriano. Mire que hay otras alianzas políticas que yo tampoco comparto, pero las respeto. Son decisiones del presidente de la República y que son a la vista de todos los ciudadanos. Este era un pacto que estaba concertado por debajo de la mesa. Y eso no se puede hacer a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y peor con esta familia, que queda claro que si usted le entrega la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucarán, no es para subir la calidad de servicio o disminuir las pérdidas de energía. Estábamos abriendo las puertas a una corrupción institucionalizada. Y yo no podía quedarme callado ante esa amenaza. Vamos con el tema de la corrupción. Justamente hay innumerables señalamientos, sospechas en que lo han vinculado a usted también. Respecto de que personajes muy cercanos a usted, entre otros su tío, algunos exministros, en fin, gente de Petroecuador, tienen procesos judiciales por corrupción, y no poco, por millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Usted no estuvo al tanto de eso? ¿No lo vio venir? O sea, primero, es evidente que no estuve al tanto porque tan pronto conocimos la información, pedimos que se investigue, y lo que sí le puedo decir es que no ha habido impunidad en estos casos focalizados de corrupción. Estamos hablando de un exministro que nos traicionó, Carlos Pareja Yanuseli. Confiábamos en él. Bueno, Alexei Mosquera, sí, pero no fue parte de mi equipo de trabajo. Usted era parte del gobierno también. Sí, pero yo no era ministro de sectores estratégicos y no puedo hacer una referencia muy cercana de él, pero Carlos Pareja Yanuseli sí era el equipo de trabajo de los sectores estratégicos y claramente nos traicionó. Tan pronto como recibimos información de esto de los Panama Papers, se inició una investigación en el Ecuador que representó un pedido a la Fiscalía que a su vez pidió asistencia penal internacional y pudimos localizar empresas en paraísos fiscales con cuentas secretas alrededor del mundo. Y ahí está Carlos Pareja Yanuseli sentenciado. Otros funcionarios de Petroecuador que también han sido señalados están siendo investigados y otros ya han sido sentenciados, como el caso de Bravo, que era un técnico de Petroecuador del que no le puedo dar mayor referencia porque era parte del equipo de Carlos Pareja Yanuseli. Respecto a un familiar mío, está detenido y tiene que ser investigado. Y es el proceso de investigación que tiene que determinar su responsabilidad. Está detenido y tiene que responder ante la justicia. Si ha tomado mi nombre en beneficio propio, tiene que responder ante la justicia.
Y todos estamos a la expectativa de lo que tenga que declarar dentro de un proceso judicial. El pedido de vinculación al vicepresidente de la República nace por una providencia de una fiscal, la fiscal apellido Salazar, que a mi criterio tiene claros vicios de nulidad. Pero déjeme decirle, y es importante para sus lectores, hacer referencia al pedido del vicepresidente de la República. Yo bien pude pedirle a los compañeros legisladores de Alianza País, que como usted conoce son la mayoría del bloque legislativo más grande dentro de la Asamblea Nacional Legislativa, que evalúen en lo jurídico la providencia de la fiscal Salazar y que luego decidan lo que corresponda. Pero yo hice todo lo contrario. Yo el mismo día di una rueda de prensa y le pedí a los compañeros legisladores de Alianza País que den paso a la vinculación. Que den paso a la vinculación para yo defenderme dentro del Estado de Derecho. Sepa usted que me han atacado por 2 años seguidos, en el camino, en el medio, les gané unas elecciones como vicepresidente reelecto de la República. 2 años de acusaciones donde estuvieron a punto de querer llevarme a juicio político con recortes de periódico. Ahora, en un proceso judicial, yo podré presentar todas las pruebas de descargo para los elementos de vinculación, que si usted se ha tomado la molestia de leer la providencia, no hay ninguno en mi contra, porque no hay prueba alguna en contra de Jorge Glass. Vamos puntualizando, vicepresidente. Su tío aparentemente, no es que aparentemente, viajó a China, fue intermediario, por decirlo menos, en algunos contratos. ¿Intermediario de quién? Le pido que precise. Porque usted está repitiendo lo que ha salido en un periódico de la localidad que además ha tenido que pedir disculpas públicas, porque la información no ha sido contrastada. Solamente para concretar el tema. Le estoy preguntando a usted. Sí, pero le digo, yo no he delegado absolutamente a nadie en representación de nada. Terminar la pregunta. Sí, pero es que. Intermediario en algunos contratos. Sí, pero ¿intermediario de quién? Eso es importante. Por favor, déjeme terminar. Sí, pero déjeme decirle también que yo no he encargado a nadie absolutamente nada en ninguna actividad de la gestión pública que yo he ejercido del año 2007. Y eso es una acusación que ha salido en un medio de comunicación que tendrá que contrastarlo, ¿no? Y por último, tendrán que cuestionar a Ricardo Rivera qué fue a hacer y con quién se reunió y para qué. Sí le puedo decir que por encargo mío no ha sido. Él ha actuado en su nombre ante varias empresas. Le repito, si es que se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. ¿Nunca usted conoció ni fue advertido por alguien acerca de las actividades aparentemente ilícitas de su tío? En lo absoluto. Y tiene que ser sujeto a las investigaciones. ¿Usted personalmente lo va a enjuiciar? Depende de lo que surja de la investigación. En este momento no lo conozco. Básicamente es una de las personas que le ha puesto una gran barrera en su camino político. De hecho, la situación actual... Mire, yo no soy político, yo soy un técnico. La verdad es que... pero políticamente fue elegido vicepresidente, no por técnico. Pero mira, ahorita en este momento es importante el proceso judicial para que brille la verdad. Si tengo que tomar acciones legales, lo haré. En este momento, mi responsabilidad política para con mis ciudadanos, con el país, con los ecuatorianos, con los que votaron por mí, con los militantes de Alianza País y con mi familia, es que brille la verdad en este proceso judicial. Yo por eso pedí que se autorice mi vinculación para el periodo de investigación de instrucción fiscal, porque ni el país se merece lo que estamos viviendo, no se lo merece Alianza País, ni tampoco mis hijos, crecer con la sombra de la sospecha de la corrupción por encima de su padre. Yo no lo acepto, yo no he cometido ningún ilícito y por eso quiero que se investigue todo y a todos, que ha sido el pedido que he realizado desde el primer momento en que se conocieron estos actos de corrupción por parte de la empresa corrupta y corruptora Odebrecht. Tan pronto conocimos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que había posibles vinculaciones de los tentáculos de la corrupción en nuestro país, dispusimos que se detengan los pagos y que comiencen las investigaciones nacionales e internacionales. Y ahí están resultados de las investigaciones. Pero y tienen que continuar. Se tardaron mucho los procesos, tanto es así que Pareja Yanuseli se fue, otros implicados. Bueno, el primero son 2 casos distintos, ¿no? El Carlos Pareja Yanuseli es un tema de Petroecuador y el caso de Odebrecht, recuerde usted que fue la Fiscalía de Brasil la que puso como fecha los primeros días de junio para liberar la información que permitió... Pero está haciendo mención a las investigaciones de Estados Unidos y eso fue 6 meses antes. Así, por supuesto, pero comenzaron las investigaciones en el Ecuador, pero no teníamos la delación de los brasileños. Y mire que ya estoy refiriéndome a temas que maneja la justicia, que no los maneja la función ejecutiva. Ya para más detalles tendrá que pedirle usted detalles al sistema de justicia. ¿Alguna vez le había escuchado a usted que decía que tenía $8,000 de saldo en su cuenta? No sé si me equivoco. Sí, pero ahora tengo menos. ¿Cuánto tiene ahora? Debe ser unos $2,000. Y peor ahora que tuve que hacer un préstamo para poder pagar anticipos de abogados. ¿Usted está pagando? ¿Cuánto le cuestan los abogados? No,
Cifra reservada. Bueno, cifra reservada. Más de lo que puedo pagar. Bueno, me tocó hacer un préstamo. No creo, porque por matemáticas simple usted gana como $6,000 mensuales durante los últimos, desde el 2013 hasta el 2017, son como cerca de $300,000, así a vuelo de pájaro. ¿Y usted cómo sabe cuánto Porque eso gasta? es público. No, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gasta? No, ¿cuánto gana? Sí. Yo tengo 2 hipotecas para que sepa usted. Tengo que pagar cuentas. Sí. Ya. El carro sí es suyo, la camioneta. La camioneta, esa sí la acabé de pagar. Bueno. Me va a tocar venderla a lo mejor. Para pagar abogados. No es el motivo para pagar abogados, sí, aunque no lo crea. No, sí creo que no es motivo de la entrevista, pero... No, yo le iba a hacer referencia a eso, ¿no? Porque... Mire, regresando a la parte seria de la entrevista, yo tengo 2 auditorías patrimoniales. Yeah. Y le puedo traer las conclusiones. Las auditorías patrimoniales que tienen características de auditoría forense. Es decir, se ha evaluado no solamente los saldos en las cuentas y el patrimonio, sino cada transacción. Mi esposa y yo vivimos de nuestro sueldo. Mi esposa trabaja en una industria alimenticia desde hace 10 años, yo soy servidor público desde hace 10 años y nuestros ingresos son solamente nuestro salario. Y es así que he tenido 2 auditorías patrimoniales, la una por un periodo de 7 años, la otra por un periodo de 1 año adicional, es decir, 8 años auditados, la Contraloría General del Estado. Y el resultado es que no hay incremento patrimonial injustificado. Mi patrimonio ha sido auditado 2 veces, señor periodista. Y aún así, con tan buenos ingresos, usted tiene tan pocos saldos. Sí, pero mis inversiones mi patrimonio son los bienes que tengo y que son para mis hijos. ¿Sus inversiones? ¿Me iba a contar algo de sus inversiones? Sí, claro, sí. Tengo un departamento en Esmeraldas que consta en mi patrimonio, tengo un departamento en Quito que consta en mi patrimonio y tengo 2 hipotecas. Le propongo volver al tema político. Respecto al tema político, ¿no cree que en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los ecuatorianos, e incluso del mismo proyecto político del cual usted me ha mencionado varias veces la importancia, sería bueno tender puentes con el presidente? Yo estoy presto, eso lo decide el presidente de la República. Yo creo que una relación de divergencia entre 2 es cuestión de 2. Sí, pero yo ya públicamente he dicho que estoy presto a cualquier forma de comunicación y se lo vuelvo a decir a usted y de pronto lo lee el presidente de la República. Yo estoy presto, yo soy una persona que construye. ¿Del lado del presidente no ha recibido ninguna no, en lo absoluto. Absolutamente. No, en lo absoluto. Sí. ¿Cómo va su relación con el expresidente Correa? Es una relación de amistad de toda la vida. ¿Constante, fluida? Sí. ¿Usted permanentemente que se comunica con él? Semanalmente. Sí. Está muy preocupado con lo que está ocurriendo con el Ecuador. No esperamos que ocurra lo que está sucediendo con el gobierno nacional en estos momentos y estamos muy preocupados por nuestros ciudadanos. Hay una situación que a nivel internacional no nos parece a todos anecdótica, que la principal figura de fracción de un partido de gobierno que estuvo 10 años en el poder sale del mismo gobierno, el sucesor, lo cual en otros países pareciera que se ha repetido también. Tenemos a Uribe Santos, Dilma Lula, Bachelet Frey, en fin. Mire, no puedo hacer referencias de otros países, pero claramente usted conoce lo que está ocurriendo en el Ecuador. Sí, yo quisiera saber cuál es su lectura. Le ponía esos ejemplos porque pareciera primero que hay una estrategia de descrédito continuo de lo que representan 10 años de avances para el Ecuador, pero sin embargo... ¿De quién? Por parte del gobierno nacional, esto es claro. Pues, el gobierno no tiene voz, alguien debe tener voz. Bueno, pues el presidente de la República con todos sus ministros, pues estamos hablando de enormes contradicciones en las cifras macroeconómicas, que no se conocía cuánto era el endeudamiento público, cuánto era la deuda externa. Cuando enviaron la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional Legislativa, tuvieron que reconocer las cifras oficiales, que siempre han sido las cifras oficiales que están publicadas en todos los portales de información. Un día dicen que la política petrolera no vale y que la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas no sirve, y 2 días después, en la visita de los asambleístas al mismo proyecto de la refinería de Esmeraldas, dice que está operando al 100%. Hoy se desconocen nuevamente los avances en Yachay, en la ciudad del conocimiento. Es decir, hay una clara estrategia en desconocer logros de la década anterior y eso genera reacciones por parte de lo que hemos sido parte de este proyecto político y que reconocemos los avances que ha tenido el Ecuador en los últimos 10 años. Basta con mencionar los temas económicos. El Producto Interno Bruto pasó a ser más del doble de lo que encontramos en el año 2007. ¿Se equivocó el partido al elegir a Moreno? Yo no me atrevo a hacer esos juicios de valor. Por eso le pedía, ¿cuál es su lectura? Sí, pero en todo caso habrá que pedirle eso a la Secretaría Ejecutiva de Alianza País o a la Directiva Nacional. Yo soy el vicepresidente, el primer vicepresidente de Alianza País.
Pero está escribiendo una estrategia de descrédito para el proyecto político. Pero creo que eso es público, basta con leer los medios de comunicación. Por eso le pedía su lectura. Sí, ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó alguien de ese talante, digamos así? Yo creo que eso había que preguntarle al presidente de la República. No puedo responder yo esa pregunta. Usted es vicepresidente de Alianza País también. Sí, pero es que no tenemos la respuesta. Quisiéramos encontrar una respuesta y lo que tenemos que hacer es pedir públicamente que se encauce el proyecto político dentro de la línea progresista que arrancó en el año 2007 y que ha sido exitoso, que ha generado buen vivir para millones y millones de ecuatorianos. Basta con recorrer este país de hermosas carreteras, basta con saber que estamos exportando energía eléctrica. Solamente el año anterior, para mencionar una cifra dura, muy importante, el ahorro que representaron solo 3 de las hidroeléctricas nuevas, Manduriaco, Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, representa un ahorro de $700 millones aproximadamente para la economía ecuatoriana. $700 millones en una economía dolarizada. Y eso incluye exportación de energía al país hermano de Colombia por alrededor de $40 millones y con los años el Ecuador será un polo energético regional cuando la integración energética sea una realidad. Ya estamos integrados energéticamente con Colombia, hemos tenido dificultades para hacerlos con Perú. O sea, son 10 años de logros para los ecuatorianos. Si no se encauza el proyecto, como usted me mencionó hace un par de segundos, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Bueno, ya yo creo que hay cosas que la respuesta la tienen los ciudadanos. Yo no puedo hacer una referencia a ello. Sin embargo, los ciudadanos han hecho que se dispare la aceptación. En buena hora, en buena hora. Ya llegará el momento en que se tomen las decisiones que tengan que... ¿Por qué no quiere opinar acerca del proyecto político? Porque sigo siendo el vicepresidente de Lenín Moreno Garcés y creo que no es pertinente. Pero después de la carta, y usted acaba de decir que ya no es parte del gobierno. No soy parte del gobierno, bueno, pero eso no me quita que soy el vicepresidente de Lenín Moreno. No soy parte. No soy parte del gobierno. No soy parte del gobierno. Sigo siendo el vicepresidente de Lenín Moreno Garcés. Permítame precisarles. Ya. ¿Cuál es el elemento que en este instante le permite a usted avisorar para avanzar en el país? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que hay que decirle al país cómo vamos a generar un proceso de industrialización sostenido luego de que construimos durante 10 años una plataforma productiva potente. Este Ecuador que no tenía energía, que no tenía logística, que no tenía carreteras, que no tenía conectividad, que no tenía banda ancha de internet, que no tenía el talento humano ni la política necesaria para fortalecer el talento humano, que es lo que nos va a permitir erradicar la pobreza. Este Ecuador que hace 4 meses atrás estaba hablando de economía del conocimiento, de una agenda de innovación, hay que decirle al país cómo vamos a generar esas capacidades productivas mientras seguimos luchando contra la pobreza. O sea, esperamos inversión en todo caso. Bueno, la inversión nunca se ha detenido aquí en el Ecuador. Bueno, Colombia tiene 13.000, 14.000 millones de dólares. Sí, pero son economías radicalmente distintas. Perú, 17.000, Ecuador, 700. Habría que comparar el Producto Interno Bruto de un país y del otro, y habría que ver cómo se reduce la pobreza en un país y en otro. Odiosas son las comparaciones. Pero si yo también bajo, pero si bajo la no, sí, pero es que cuentan a favor nuestro, porque tiene que ver cada dólar cómo fue invertido para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Le pongo un ejemplo en la actividad hidrocarburífera. Si yo bajo la renta petrolera, es decir, lo que le queda al país como producción, producto de la explotación de recursos naturales no renovables, y lo comparo con otros países, evidentemente, otros países tienen más inversiones, se disparan las inversiones en recursos naturales no renovables, pero no necesariamente eso genera más renta para el país. Aquí en el Ecuador tenemos un modelo distinto, donde llegamos a tener más del 80% de la renta petrolera para el Estado ecuatoriano. Recuerde usted que en el pasado era todo lo contrario. Era el 20% para el pueblo ecuatoriano y el 80% se lo llevaban las transnacionales. Si yo cambio el modelo, también disparo determinados indicadores de inversión. Pero eso no significa... que el Estado tiene que pagar a las petroleras para que produzcan. Está equivocado. Está equivocado. Cuando bajó menos de 20... Pero está equivocado. Le explico el modelo de tarifa, para que vea cómo está equivocado. La tarifa tiene determinados componentes y tiene una prelación del pago. Del valor que usted recibe por cada barril exportado, el 25% se lo queda el Estado como margen de soberanía. Luego usted le descuenta Ley 010, Ley 020, asignaciones amazónicas para el ECORRAE y para los gobiernos autónomos descentralizados. Luego tiene que restar transporte y comercialización del crudo. Y lo que resta es el ingreso disponible para pagar la tarifa a las compañías petroleras. Si eso no alcanza, va a una cuenta de acumulación. Entonces usted me dirá, pero se acumula una deuda. Hay la cláusula de extinción en los contratos petroleros.
¿Qué significa? Que si no sube en el tiempo el barril de petróleo para alcanzar a cubrir esa deuda, al final del contrato la deuda se extingue. Déjeme decirle que tendría que subir el petróleo a más de $60 para comenzar a pagar la cláusula de acumulación. Así que es muy probable que esa cláusula se extinga. Es decir, los contratos de prestación de servicios, inclusive con precios bajos, como tenemos ahora, son muy favorables al Estado ecuatoriano. Le hago referencia al campo... Usted me acaba de hacer un espectacular malabarismo de terminología técnica. Básicamente estamos diciendo lo mismo. No. Porque estamos hablando de deuda. No, acumulación. No es deuda exigible. Está equivocado. Bueno, es deuda exigible si hubiera subido. Usted es el experto, yo no me meto en Sí, pero permítame explicarle. Sí, por favor. Es que yo, si no lo convenzo, usted imagina. No, por favor. Mire, es deuda exigible al final del periodo del contrato. Ya. Ahorita es un contingente. Y si el precio del petróleo no sube al final del contrato, que es lo más probable, tal cual está el mercado petrolero en estos momentos, la deuda se extingue. Eso está establecido en los contratos. Es decir, en estos momentos, esos contratos no solamente representan liquidez para una economía dolarizada, que eso es muy importante a la hora de hablar de petróleo, porque para nosotros el petróleo es una fuente importantísima de dólares. Y segundo, renta. La renta para el Estado ecuatoriano, que es lo que le debe interesar al pueblo ecuatoriano, porque esa renta se traduce en escuelas, carreteras y hospitales. Vicepresidente, perdón que me vuelva a un tema anterior que se me estaba quedando sobre el tintero. Es el hecho de que en campaña usted tuvo un acto muy valiente, en el sentido de que le hicieron una serie de acusaciones y le dijeron notarice. Usted fue y notarizó y les tapó la boca. ¿Usted estaría dispuesto a emitir o a hacer un acto similar ahora para que le auditen a nivel nacional e internacional, si es que hubiese como... Yo estoy dispuesto a rendir cuentas de todas las formas posibles ante mi pueblo. Yo no tengo temor alguno. Quien no la debe, no la teme. Usted hace referencia a la acusación del caso de Caminosca, en donde un medio de comunicación local tomó un arbitraje mutilado de una corte de la Florida, sacó las páginas en donde decían que no había ninguna prueba de las aseveraciones que hacía una de las compañías auditoras, y esa fue la conclusión de los jueces en este laudo parcial en un tribunal de la Florida. A Dios gracias que alguien vino y me dejó en la vicepresidencia anónimamente el laudo completo, que yo lo pude entregar en la fiscalía, porque yo me estaba defendiendo en contra de un fantasma. Y yo acudí ante un desafío del político perdedor de que vaya a una notaría a hacer una declaración juramentada, y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, porque el que no la debe, no la teme. El que no hizo la declaración juramentada es él, y se quedó con sus 48 empresas offshore y sus negociaciones oscuras que no quiere transparentar y que tienen los paraísos fiscales que tanto prejuicio han causado al pueblo ecuatoriano. Le reitero la pregunta, porque me interesa mucho su criterio. ¿Estaría dispuesto a las auditorías necesarias a nivel nacional e internacional? Usted me dijo que está dispuesto a lo nacional. Yo estoy a toda forma de auditoría posible, dentro de un Estado de Derecho. No, indudable, sí, así es. Sí. O sea, dentro de leyes, obviamente. Dentro de un Estado de Derecho, porque yo me someto al Estado de Derecho en el Ecuador, porque créame, yo ya fui sentenciado por la prensa mercantilista. A mí ya me declararon culpable. Si usted lee los periódicos, está discutiendo mi pena. No está discutiendo si yo soy inocente o culpable. O sea, han roto con Jorge Glass el derecho a la presunción de la inocencia. Está bien, yo me someto al Estado de Derecho. Pero esa era una práctica bastante común en el gobierno. Sí, pero yo no, discrepo de su criterio. ¿Se sentenciaba en las sabatinas? Discrepo de su criterio. Sí, no, bueno, discrepamos, pero está hay bien. evidencia. Usted me lo demuestra y lo podemos debatir, porque yo también estoy dispuesto a rectificar si es que usted me entrega los argumentos. Hay ahora una cantidad de evidencias que están surgiendo. Hay gente que ha sido apresada, en fin. Bueno, sí, aplicando la justicia. O sea, aplicando la justicia. De hecho, no coincidimos en eso. Sí. Señor vicepresidente, ¿va a durar 3 años y medio más en esta especie de limbo en que...? No, yo no estoy en ningún limbo. ¿Por qué no está en limbo? Porque yo soy el vicepresidente constitucional de la República. ¿Lo cual implica qué? Que yo voy a estar en funciones hasta el año 2021. De acuerdo, pero sí. En funciones quiere decir estar... En las funciones constitucionales. Le repito, ¿qué funciones tenía el doctor Alfredo Palacio cuando era vicepresidente de la República? Como usted me ha dicho, eso era antes. Sí, sí, está bien, sí, pero es que hay un marco constitucional que establece las funciones constitucionales del vicepresidente. ¿Qué son las que les menciona que son las que le delega el presidente? No, esas son otras. Esas son las funciones ejecutivas, las que le encarga el presidente cuando no esté ejerciendo el reemplazo temporal del presidente de la República, por poner un ejemplo. Usted
me dice que visita el país, visita distintos pueblos, levanta información y hace informes. Informes que no llegan No, yo no hago ningún informe. No, no hace informes. No, Entonces, yo voy a proponer políticas públicas De acuerdo. al gobierno nacional del que yo no soy parte. Le repito. Pero esas propuestas de políticas públicas van a quedarse... Bueno, yo no en sé, el pues camino. habrá que preguntarle al presidente de la República. Yo las voy a enviar al presidente de la República. ¿Cómo cuáles políticas usted cree que se pueda proponer? ¿O de pronto ya las propuso? Bueno, no, pero ya que ahora que están hablando de revisar política tributaria, hagamos una propuesta interesante, pues bajemos el IVA para que los ciudadanos suban, expandan la demanda agregada, ¿no? Y subámosle los impuestos a las grandes corporaciones para aumentar el modelo de redistribución de la riqueza. Ahí le dejo una. No, eso lo vamos a construir con la ciudadanía, con los ciudadanos, a los que se debe cualquier gobierno que esté en el uso del poder. Y más aún cuando se dice un gobierno progresista. Pero eso, más allá de una buena idea, que me parece muy buena, debería ser como parte de una propuesta sustentada. Yo todo lo hago sustentado. Yo tengo usted la certeza de que yo soy un técnico capaz, ¿no? Y yo todo lo hago con moderaciones econométricas. Nadie ha dicho lo contrario, Sí. pero quiero decir, este es un país, Ecuador, ventajosamente lleno de buenas ideas y de pocos proyectos en concreto en la realidad, ¿no es cierto? Todos Bueno, tenemos yo ideas, en el ejercicio de la función pública pude tener buenas ideas y pude llevarlas todas a la práctica, cambiando la matriz energética, dando pasos acelerados en el cambio de la matriz productiva, llenando de conectividad las 24 provincias del Ecuador. Yo puedo darle muchos casos. Yo presenté el año anterior la agenda energética del año 2040. En eso estábamos pensando, en el 2040, en el 2050, en el Ecuador del futuro. Usted me había mencionado que la refinería está trabajando al 100% y me Así pareció que usted intentaba decirme, o al menos dejó la idea suelta, de que en la refinería no hay problemas, cuando es evidente que hay problemas, que hay tanques fisurados. Pues déjeme precisarle eso. Sí, me encantaría. Eso es muy importante. Permítame, por favor, entrégame el documento. Mire, este es el mismo documento que presentó el ministro actual. No. ¿Cuánto costó la rehabilitación? 1.100 millones de dólares. Las actividades de sostenimiento acumulados es reemplazo permanente de ductería, de cables, de tubería, de tanquería, etcétera. Son 200 o 300 millones de dólares por año más los costos operativos, que tienen que realizarse todos los años, si no volveremos a tener una refinería en el estado calamitoso del año anterior. Permítame presentarle, esta es la curva de carga. ¿Qué significa? ¿Cuánto crudo ha entrado a la refinería? ¿Cuánto entraba antes de la rehabilitación? Este es el periodo de para por la rehabilitación. No, y esta es la carga de la refinería actualmente. Esto se mide con un indicador que lo manejan instituciones internacionales como el indicador de Solomon. El indicador de Solomon representaba que teníamos una disponibilidad del 72% de refinería de Esmeralda y ahora está por encima del 90%. Pero el ministro ha dicho que cada mes hay que paralizar para poder hacer arreglos, ajustes a la criolla, porque... Bueno, no son ajustes a la criolla, no está funcionando. pero le estoy demostrando la curva de carga. Estas son cifras oficiales. Ya por más que quieran desacreditar la rehabilitación no van a poder, porque no pueden cambiar estos indicadores. Y déjeme decirle algo, lo que ha dicho el ministro es que hay puntos calientes en la unidad de craqueo catalítico. De 400 a 100. Ya, hay puntos calientes. Puntos calientes significa que eso pueden haber fisuras en un recubrimiento interno refractario. Primero, o sea, que lo revise. Primero, que ya la refinería fue inaugurada, creo que hace año y medio, la rehabilitación. Segundo, algo pasó en el medio, pues, señor periodista. Sí sabe lo que pasó en el medio, ¿no? Así es. Hubo un terremoto. Entonces, revíselo, vean si hay algún problema y arréglelo. Pero justamente La los refinería, técnicos están para eso. la refinería fue rehabilitada y fue una rehabilitación exitosa. Vea usted esa refinería en Colombia, me parece que en Cartagena, que llevan 2 años queriéndola arrancar y no pueden. Nuestra refinería arrancó porque fue fiscalizada por la tercera firma de ingeniería más importante del planeta. Que quieran desconocer eso, yo lo rechazo. Si hay cosas que corregir, hay muchas cosas que corregir permanentemente, pero que hagan su trabajo y se dediquen a gobernar y no estar criticando lo que hicimos en 10 años que está a vista de todos los ecuatorianos. Y para muestra, la curva de carga. Usted no puede esconder el petróleo, pues no es que lo pone por un costadito, lo guarda en un tanque, o lo refina o no lo recibe, o se exporta. ¿No? Entonces, y ahí está la curva de carga de crudo de la refinería. Eso es una prueba de eficiencia de la refinería de Esmeralda. ¿Qué tiene que decirle usted a la gente de Odebrecht que intenta descalificarle? Bueno, yo no tengo que decirle nada a corruptos confesos que buscan reducir su pena acusando a otro. Aquí tienen que responder por lo que han hecho y tienen que presentar las pruebas.
Yo fui el que pidió que expulsen a Odebrecht. Yo fui el que le exigió que reparen la hidroeléctrica de San Francisco. Reparación exitosa, además. ¿Y cómo se puede entender que el gobierno del cual era usted parte les permitió volver? No les permitimos volver. Con todos los líos que dice, usted Sí, menciona ese, ese tornillo, alguna cosa gigante que les puso sobre la mesa. Porque regresaron a arreglar la hidroeléctrica e indemnizar al Estado ecuatoriano, perdóneme. Pero tienen otros proyectos, gigantescos proyectos, los más importantes del Ya, país. pero déjeme, primero no es que lo trajimos de vuelta. Ellos regresaron con la decisión de responder ante el pueblo ecuatoriano por la reparación de una hidroeléctrica que ha representado hasta la fecha 1.200 millones de dólares de ahorro para el pueblo ecuatoriano. Y la hidroeléctrica está operando de acuerdo a especificaciones. Tuvieron que irse del Ecuador. Lo que usted no está mencionando es que cuando los expulsamos del Ecuador, le terminamos el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, Aeropuerto de Tena, Carrizal Chone, Multipropósito Baba y el mismo proyecto hidroeléctrico San Francisco. Esta gente perdió cientos de millones de dólares en contratos por su decisión de no responder ante el Estado ecuatoriano que representa un pueblo. A mí me amenazó Marcelo Odebrecht cuando vino aquí al Ecuador y me dijo, ustedes están utilizando políticamente esto. Sí, lo he leído. No, haga nomás su show político, que nosotros reparamos el hidroeléctrico, luego le mandamos la factura y yo lo boté en mi oficina y me amenazó, me dijo, no siempre vas a estar ahí. Luego, cuando esta empresa repara la hidroeléctrica, participó en procesos de contratación que los ganó, no es que le hemos dado contrato a nosotros. Pero una cuestión es, usted como ingeniero experto en el tema, usted tiene un contratista, el cual evidentemente ve que le está haciendo daño a usted, a su imagen, porque de eso se trata esto, y de pronto vuelve a contratar con él y le da más obras. Eso no es entendible. No, nuevamente, nadie como usted persona. Nadie le ha dado más obras. Ganaron procesos de contratación. Pero les permitieron volver. De acuerdo, porque repararon la central hidroeléctrica y la dejaron bajo especificaciones técnicas y han sido estrictamente fiscalizados en cada una de sus obras. La única que no se terminó en el periodo anterior es el poliducto Pascuales Cuencas, que por lo que he leído en la prensa tiene algún tipo de problemas. Tendrán que responder. Pero los otros proyectos están operando y están operando correctamente. Fueron correctamente fiscalizados, ellos regresaron. No sabíamos en ese entonces, y lo debo decir con mucha fuerza, que era una empresa corrupta y corruptora. Vino aquí al Ecuador, respondió ante un pueblo en la reparación de una hidroeléctrica y luego pudo concursar en otros procesos de contratación y de hecho ganó esos proyectos que son de dominio público. Por ejemplo, ganó uno de las 8 hidroeléctricas. No es que las ganó todas, o sea, ganó una de las 8 hidroeléctricas y esos proyectos recibieron financiamiento específicamente del Banco de Desarrollo del Brasil, Manduriaco y Daule Vince. O sea, hicieron uno de los proyectos multipropósitos, pero son 5 proyectos multipropósitos, pues está el Multiplechones, Cañara, Naranjal, Bulubulo. Ellos ganaron el proceso de Daule Vince, que se hizo entre empresas brasileñas, producto del financiamiento que se autorizó por parte del Banco de Desarrollo del Brasil en base a lo que dice el Código de Finanzas, de Planificación y de Finanzas Públicas, que se puede hacer un concurso, un proceso de selección con empresas de un país que ofrece el financiamiento. Igual que China, ¿no? Crédito chino con empresas chinas, Coca-Cola, Sinclair, por poner un ejemplo. El tranvía de Cuenca, ¿no? Crédito francés, la tecnología que se utiliza en el tranvía de Cuenca es francesa. Es una parte normal del movimiento de capitales internacionales. Vicepresidente, una de sus funciones primero como ministro de sectores estratégicos y después como vicepresidente, era controlar. ¿Estoy bien? Que se ejecutan los proyectos. Solo que se ejecute. Sí, pues yo no soy la fiscalización. Pues. No me refiero a fiscalización. Claro, usted comprenda, decir, pero es que comprenda. ¿Sucesivos aumentos de valores en los costos no le despertaron alguna sospecha? Eso lo revisa la fiscalización, pues, y luego de la fiscalización va a la gerencia de la empresa. El no, que está de por medio era usted. No, está equivocado. No está equivocado. Sí, por supuesto. Autorizaba y se yo no autorizo tampoco, está equivocado, señor. Dentro de la ejecución de cada uno de los proyectos hay la administración de un proyecto. En el caso de una empresa pública está el gerente de la empresa pública, debajo de la empresa pública está la fiscalización interna, está la fiscalización externa, en la mayoría de los proyectos de fiscalización internacional. En los procesos de contratación hay comité de licitaciones, comité de bases, comité de negociación, en ninguno yo he participado. No, luego sube el gerente general sube en el caso de una empresa pública al directorio, y si hay un ministerio que no tiene empresa pública, lo ejecuta como ministerio. No era el ministro coordinador el que autorizaba
los contratos complementarios o los montos que se iban a contratar. Lo que quería saber, si no le despertaba a usted sospechas tales contratos complementarios uno sobre otro. Cada contrato complementario viene con un informe de fiscalización, señor periodista. Entonces, tendría que ver usted el informe de fiscalización y las auditorías internas y externas que se realizaban a cada uno de los proyectos. Vicepresidente, ¿usted ha recibido amenazas a raíz de la ruptura con el presidente Moreno? Amenazas en lo personal, no. Sí hubo un momento difícil para mi familia, en donde mi familia era sujeto de seguimientos extrajudiciales. Habían personal de inteligencia que estaban siguiendo a familiares míos. Eso sí fue un momento muy difícil y lo hice conocer al presidente de la República, nadie me dio una explicación. Tuve que emitir un correo interno al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al secretario de Inteligencia para preguntar qué estaba ocurriendo. ¿Y nunca me dieron respuesta. Y hasta la presente fecha no me dieron respuesta. ¿Eso no ameritaría una queja suya, un pedido de destitución de alguno de estos funcionarios? No. Ya lo ¿En otras expuse. épocas estuviera ya...? No, lo expuse dentro del gobierno, lo he dicho también en medios de comunicación, pero como yo soy el que tiene que ser atacado en todos los medios de comunicación, pues nadie va a hacer eco de nada de lo que yo diga. Vicepresidente, ¿cómo se imagina usted cuando termine esto? Como ingeniero. ¿Curado de política? Sí, yo me retiro en el 2021. Sí, yo me dedicaré a ser ingeniero. ¿Qué es lo que quería hacer ahora? Yo quería retirarme. Si no fuera por el pedido del presidente Moreno que me pidió que sea su candidato y me dijo que no aceptaba un no por respuesta. Y yo acepté en contra de lo que le había prometido a mi familia. ¿El presidente Moreno o el expresidente Correa? No, el presidente Moreno. Yo no acepto nada. No, en lo absoluto. El presidente Moreno me llamó desde Ginebra, me llamó una tarde por teléfono, yo estaba en Manabí trabajando en la reconstrucción y me dijo que yo era una pieza esencial para su futuro gobierno, que me quería de compañero de fórmula y que no aceptaba uno para respuesta, y yo acepté y honré mi palabra. Si no acepto uno como respuesta, le voy a pedir nuevamente que me intente esbozar una respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo explicar que la peor cuña sale del mismo palo? Insisto, no voy a... Si quiere lo pongo en términos de nombres y apellidos. No voy a hacer ese comentario de esa naturaleza. No me insiste. Vicepresidente, muchas gracias. Muy gentil. Es muy grato conversar con usted. Muchas gracias.